Trabajé como niñera durante mis años universitarios, solo para ganar algo de dinero extra sin tener que tener un horario de trabajo fijo. En su mayor parte, cuidaba al hijo de una familia, un niño de 4 años, un par de veces a la semana, ya que los padres a menudo tenían cenas de trabajo. El niño era tranquilo, pero lo apreciaba porque era fácil de cuidar. No hacía mucho más que ver televisión y jugar con juguetes, y parecía que le caía bien. Esta fue la 6ª vez que lo cuidaba. Llegué a la casa justo antes de que sus padres se fueran y me explicaron que estarían de vuelta en casa alrededor de las 11 de la noche, y que debía asegurarme de que estuviera en la cama a las 9. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Vi televisión con él y le hice una pequeña pizza congelada. Después de terminar su comida, me dijo que tenía que usar el baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó acerca de los ruidos de arrastre que venían del sótano. Estaba confundida y apagué inmediatamente la televisión. Efectivamente, tan pronto como la televisión se apagó, pude escuchar claramente algo moviéndose allí abajo. Era muy tenue, pero no podía distinguir qué era. Al ver que el niño estaba claramente asustado, le aseguré que estaría bien y que probablemente solo fuera un animal pequeño que se había metido. Le dije que esperara arriba mientras yo bajaba a ver qué era. En este punto el ruido de arrastre ya se había detenido. Nunca había estado en el sótano de esa casa antes, ya que estaba sin terminar y nunca hubo razón para bajar allí, así que definitivamente estaba siendo cautelosa. Abrí la puerta y encendí la luz junto a las escaleras. Luego bajé en silencio y encendí la luz en la parte inferior de las escaleras también, iluminando toda la habitación. Era un espacio bastante grande, lleno en su mayoría de cajas de almacenamiento. Caminé alrededor mirando detrás de algunas cajas, pero al no ver ni escuchar nada más, volví arriba. El niño me estaba esperando en el sofá y se levantó de un salto cuando me vio. Le dije que todo estaba bien y que no había nada abajo, y le di un abrazo grande solo para hacerlo sentir mejor. Después de unos minutos, ya habíamos olvidado todo el asunto y un par de horas después, se acercaba la hora de las 9, así que comencé a prepararlo para la cama. Subimos a su habitación, me aseguré de que estuviera listo y le dije buenas noches antes de bajar nuevamente. Me senté en el sofá durante unos 30 o 40 minutos, pasando por mi teléfono, antes de escuchar nuevamente ruidos de arrastre desde el sótano, pero esta vez eran mucho más fuertes. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras escuchaba. Luego, oí abrirse la puerta del dormitorio en el piso de arriba, y el niño llamó mi nombre. Le dije que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí hacia la puerta del sótano. En este punto, estaba bastante aterrada. Saqué mi teléfono y lo tuve listo para llamar al 911 mientras abría la puerta tan silenciosamente como pude. El ruido de arrastre parecía estar cerca de la parte inferior de las escaleras ahora. Estiré la mano y encendí las luces. Inmediatamente cerré la puerta de un golpe y corrí hacia arriba para buscar al niño. Luego salí corriendo por la puerta principal y llamé al 911. Me quedé al otro lado de la calle mirando las ventanas mientras esperaba a que llegara la policía. También llamé a los padres para contarles lo que había sucedido y que vinieran a casa lo antes posible. Cuando finalmente llegó la policía, les conté lo sucedido. Cuando encendí las luces junto a las escaleras, vi a un hombre medio desnudo agachado en la parte inferior mientras revolvía una caja de almacenamiento. Registraron cuidadosamente la casa y encontraron evidencia clara de que alguien había estado viviendo en el sótano recientemente, con montones de basura empujados en cajas, pero no encontraron a nadie. Cuando llegaron los padres, me agradecieron por llamarlos y hablaron con la policía sobre la situación. Aproximadamente una hora después pude irme a casa mientras aseguraban la casa y presentaban los informes. Pasé los siguientes días muy afectada y bastante paranoica. Durante un par de semanas me mantuve en contacto con los padres para ver si había alguna novedad sobre el hombre, pero nunca sucedió. Eventualmente, perdimos el contacto ya que ya no quería seguir siendo niñera. Creo que lo más aterrador fue que nunca lo atraparon y podría estar viviendo en el sótano de otra persona en este momento sin que ellos lo sepan. Mi mejor amiga tenía una hija llamada Sara que acababa de cumplir 7 años y la cuidaba ocasionalmente cuando lo necesitaban. Vivían en una casa muy bonita en Ciudad de México, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas de distancia.
así que siempre disfrutaba de la paz y la tranquilidad mientras estaba allí. De todos modos, mi amiga me pidió que cuidara a Sara durante 2 días, mientras ella iba a un viaje de negocios. Acepté y unas semanas después llegué a su casa. Hablamos un poco, almorzamos juntas y luego ella terminó de hacer las maletas y se fue para tomar su vuelo. Pasé unas horas con Sara, escuchándola hablar sobre la escuela y sus amigos. Luego la llevé a recoger algo para cenar y postre. Regresamos a casa alrededor de las 8 y acordamos ver una película justo antes de acostarnos. Me senté en el sofá y comencé a buscar una película cuando escuché a Sara preguntarme quién era esa. Miré hacia donde señalaba, hacia la puerta principal, y luego escuché a alguien golpear. Con la casa tan aislada, nunca pensé que alguien vendría a la puerta. Nerviosa, me acerqué y abrí la puerta un poco. Había un hombre alto parado en el porche. Parecía un poco sorprendido cuando abrí la puerta. ¿Puedo ayudarte?, pregunté. Se inclinó hacia la izquierda mirando a través de la rendija de la puerta y luego respondió: «Lo siento», solo asegurándome de que hubiera alguien en casa. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar. En realidad encontré esto muy extraño y un poco espeluznante. Cerré la puerta y la cerré con llave. Luego fui a la puerta trasera y también la cerré con llave. Sara me preguntó quién era y le dije que era solo un vecino. Luego volví al sofá y comenzamos una película. Ambas disfrutamos de la película, aunque resultó ser un poco más larga de lo que pensaba. Le dije a Sara que era hora de acostarse y la seguí escaleras arriba mientras se preparaba. Una vez que estuvo en la cama, bajé y me senté en el sofá. Eran un poco después de las 10, y no estaba demasiado cansada, así que pensé que vería algo en la televisión y me relajaría un poco antes de acostarme. Mientras la televisión estaba encendida, empecé a escuchar un sonido crujiente que venía de algún lugar. Silencié el programa y escuché más cuidadosamente. Venía de la parte trasera de la casa. Fui hacia la puerta trasera y encendí la luz del porche trasero. Miré a mi alrededor y no vi nada más que un porche vacío con árboles al fondo. Me quedé allí escuchando durante unos minutos antes de regresar al sofá. Me preguntaba si mi mente me estaba engañando, ya que me sentía un poco inquieta al estar en una casa rodeada de un bosque en la oscuridad. Siempre me sentía segura durante el día y realmente lo disfrutaba, pero tan pronto como el sol se ponía, me ponía un poco nerviosa. De todos modos, subí el volumen de nuevo y decidí acostarme para quedarme más somnolienta. Aparentemente funcionó demasiado bien y me quedé dormida en el sofá poco después. Un par de horas después, me desperté notando que la televisión aún estaba encendida. La apagué y me senté, frotándome los ojos cansados. Pero luego comencé a sentir una sensación inquietante nuevamente cuando noté cuán silenciosa estaba la casa. No se escuchaba ningún sonido en absoluto. Luego comencé a escuchar ese mismo sonido crujiente, pero esta vez sonaba claramente como pasos. Venían desde el lado derecho de la casa, justo al lado de la habitación en la que me encontraba. Unos segundos después, se detuvieron, aparentemente justo afuera de una de las ventanas que tenía las cortinas abajo. Verdaderamente asustada, me acerqué lentamente y en silencio a la ventana, y aparté la cortina. No había nada allí. Miré alrededor y no vi nada. Pensé que lo había imaginado y que estaba realmente cansada, así que me serví un vaso de agua y subí las escaleras para acostarme. A la mañana siguiente, hice desayuno y nos sentamos juntas para hablar sobre lo que queríamos hacer ese día. Pero mientras discutíamos los planes, Sara me preguntó por qué estaba caminando afuera anoche. Me quedé helada por un momento y luego le pregunté qué vio. Dijo que había escuchado a alguien caminando alrededor de la casa durante casi 1 hora justo después de acostarse. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y le dije que se quedara adentro mientras salía a mirar afuera. Agarré un pequeño cuchillo por si acaso y salí por la puerta principal. Alrededor de la casa, era difícil decir si algo era de la noche anterior o si ya había estado allí. Pero noté algunos arañazos en las paredes cerca de algunas ventanas y puertas, pero aparte de eso, todo parecía normal. No pude decir si había huellas, ya que el patio estaba cubierto en su mayoría por hierba espesa. Mientras volvía a la puerta principal, vi al mismo hombre de ayer caminando por la calle frente a la casa. Solo estaba caminando, pero nuevamente, esta casa estaba bastante lejos de cualquier otra cosa, así que tuvo que haber caminado un par de millas al menos solo para llegar allí. Volví adentro y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial hoy y pasear. Realmente no quería estar en la casa por más tiempo,
así que quería pasar el mayor tiempo posible fuera. Estuvimos fuera por un tiempo, y no regresamos a la casa hasta las 6. Mi amiga me llamó poco después, solo para comprobar cómo estábamos. Mencioné al extraño que vi y describí sus características. Sorprendentemente, ella dijo que reconoció al hombre de hace unas semanas. Aparentemente, él había venido a su casa y le preguntó si podía pasar la noche, a lo cual obviamente ella se negó. Acordamos que si algo más sucedía no tomaría ningún riesgo y llamaría a la policía. A medida que el sol comenzaba a ponerse, me aseguré de revisar todas las puertas una última vez para asegurarme de que estuvieran cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 p.m., y Sara y yo estábamos jugando un juego de mesa rápido antes de acostarnos cuando ambas comenzamos a escuchar un suave golpeteo desde afuera de una de las ventanas. Me levanté lentamente y le dije a Sara que se mantuviera tranquila, pero luego se escuchó un fuerte arañazo desde afuera de las paredes de la casa, justo al lado de la ventana de la habitación en la que estábamos. Agarré a Sara y corrí al garaje. Nos subimos al auto y retrocedí rápidamente fuera del camino de entrada, asegurándome de que el garaje se cerrara completamente antes de conducir. No pude ver mucho en la oscuridad mientras nos íbamos, pero Sara dijo que vio a alguien corriendo hacia los árboles detrás de la casa. Llegué a un estacionamiento de un hotel y llamé a la policía para informar el incidente. Luego llamé a mi amiga para contarle lo que había sucedido. Nos encontramos con 2 oficiales en el hotel 10 minutos después, y nos informaron que otros 2 estaban en la casa investigando. Les conté todo y les di una descripción del hombre, y eventualmente se fueron. Terminamos quedándonos en una habitación del hotel esa noche. A la mañana siguiente, mi amiga llamó y dijo que su vuelo acababa de aterrizar y que estaría de vuelta en 1 hora, así que nos dirigimos a la casa. Definitivamente fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado, pero afortunadamente, el hombre fue capturado un mes después de haber sido denunciado por varias personas por intentar entrar en sus casas. Lo que más me asusta del tipo es que nunca dijo cuál era su razón para sus acciones. Aparentemente había entrado en una de las casas, pero no robó nada en absoluto. Solo miró alrededor por un rato y luego se fue con las manos vacías. Siempre me hace preguntarme qué estaba tratando de hacer en la noche que intentó entrar. Cuando tenía 13 años, tenía una niñera que venía una vez a la semana, ya que mi mamá trabajaba hasta tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que era demasiado mayor para tener una niñera, y odiaba tener a alguien que me cuidara todo el tiempo. La persona principal que mi mamá solía traer era un chico de 20 años llamado Pedro, que era hijo de una amiga de trabajo de mi mamá. El chico era realmente extraño y no me gustaba para nada. No hablaba mucho, actuaba de manera incómoda y extraña, pero cada vez que interactuaba con mi mamá, actuaba extremadamente amable y hablador. Yo le comentaba esto a mi mamá, pero ella siempre decía que solo trataba de deshacerme de él para poder estar sola. De todos modos, era una noche de sábado normal, y Pedro acababa de llegar un poco tarde como de costumbre. Mi mamá habló con él por un rato y luego se fue al trabajo. Me dirigí al sofá y encendí mi Xbox para jugar algunos videojuegos para pasar el tiempo. Por lo general me iba a la cama a las 10, así que tendría que pasar 4 o 5 horas con Pedro. La mayoría de las veces encontraba algo que hacer solo porque nunca realmente me hablaba y simplemente se quedaba en la cocina o en nuestra área de estar. Y hoy no fue diferente. Permaneció en la cocina por un tiempo y, después de unos minutos, lo escuché hablar con alguien. Intenté escuchar lo mejor que pude, pero no pude entender lo que decía. La cocina estaba justo detrás de la sala en la que estaba, pero hablaba muy bajito. Continuó durante unos minutos y luego la charla se detuvo, seguida de él entrando en la sala y parándose junto al sofá. Lo miré y vi que sostenía su teléfono. Pedro dijo que alguien iba a pasar solo por un segundo y que no me preocupara. Realmente no sabía cómo responder, excepto decir, está bien. Era bastante extraño, y sabía que definitivamente no era algo que debería hacer un niñero, pero también sabía que no podía hacer mucho al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron muy incómodos, ya que no sacó su teléfono ni nada. Simplemente se quedó allí en el sofá conmigo, mirando a su alrededor y sin decir nada. Rara vez estaría en la misma habitación que yo, así que esto era bastante inusual. Nuestra sala estaba justo al lado de la puerta principal,
así que supongo que solo estaba esperando a que la persona llegara. Finalmente un auto se estacionó en el camino de entrada y un hombre vino a golpear la puerta. Pedro se levantó y fue hacia la puerta. Luego se quedó justo frente a ella por un momento antes de volver a mí y decirme que estaría de vuelta en un minuto. Luego abrió la puerta y salió, cerrándola detrás de él. Toda la situación me tenía intrigado acerca de lo que estaba pasando. Las persianas de las ventanas estaban abiertas lo suficiente como para que pudiera ver las dos sombras mientras se movían en el camino de entrada. Pude ver que el hombre le entregaba a Pedro una bolsa grande y luego se subía a su auto y se iba. Unos segundos después, escuché que la tapa del bote de basura afuera se cerraba de golpe, seguido por Pedro volviendo a entrar por la puerta principal. Toda la interacción parecía extraña, y no pude evitar preguntarle qué estaba pasando. Pedro respondió diciéndome que era solo su amigo y que había dejado su billetera en casa de su amigo la noche anterior, así que simplemente la estaba entregando. Pude notar que algo no estaba bien en la forma en que respondió y no explicaba la gran bolsa que lo vi sosteniendo, pero no quería cuestionarlo más. Así que simplemente dije, está bien, y volví a jugar mi juego. Pero las cosas se volvieron mucho más extrañas a medida que avanzaba la noche. Durante la siguiente hora, escuché a Pedro teniendo múltiples llamadas telefónicas con alguien en la cocina y, en un momento, fue a la lejana área de estar donde lo escuché levantando la voz. Aún así, no podía entender lo que estaba diciendo. Después de quizás la quinta o sexta llamada, el mismo auto de antes se estacionó en el camino de entrada nuevamente, y Pedro salió inmediatamente sin decir nada. Pude decir por su lenguaje corporal y la forma en que se movían que claramente estaban discutiendo algo. Luego, Pedro se fue durante 30 segundos y regresó con la bolsa de antes. El hombre la tomó y la puso en el asiento trasero de su auto. Luego se fue apresuradamente. Pedro volvió a entrar, y pude ver la frustración en su rostro. Fue a la cocina y no volvió hasta las 10 cuando me dijo que fuera a la cama. Me preparé y me acosté mientras Pedro se quedaba abajo. Por lo general se quedaba hasta que mi mamá llegaba a la medianoche, pero solo unos minutos después, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos, luego me levanté y bajé para ver si todavía estaba allí, pero efectivamente se había ido. Miré por la ventana y su auto también se había ido. Me quedé despierto en la cama durante unas horas esperando a que mi mamá llegara a casa, y luego le conté todo lo que había sucedido. Parecía creerme esta vez, ya que también pensó que era extraño y realmente poco profesional que dejara la casa antes de que ella llegara. Al día siguiente intentó llamarlo, pero no respondió. Eventualmente se puso en contacto con la madre de Pedro, que era amiga suya, y le preguntó qué había pasado. Ella dijo que Pedro había vuelto a casa sintiéndose enfermo. Ambos sabíamos que era una mentira y que no tenía mucho sentido, ya que simplemente podría haberle llamado y dicho que no se sentía bien. De todos modos, han pasado casi 10 años desde todo eso, y todavía me encuentro pensando en lo extraña que fue esa noche. Siempre me pregunto de qué estaban discutiendo, por qué se fue y qué había en la bolsa. Mi nombre es Gabriela, y vivía en una pequeña ciudad de aquí en México. Durante las noches solía trabajar como niñera para ayudar con los gastos mientras estudiaba en la universidad. Una noche, me encontré en una situación que hizo que me replanteara toda mi percepción de seguridad. Era una noche tranquila cuidando a los niños de la familia Gómez. Todo estaba en orden, y los pequeños ya estaban en la cama. Me instalé en la sala de estar para estudiar un poco mientras esperaba que regresaran los padres. La casa estaba en silencio, y solo se escuchaban los leves sonidos de la ciudad afuera. Pasada la medianoche comencé a escuchar un crujido proveniente del piso de arriba. Al principio lo ignoré, pensando que tal vez eran los niños moviéndose en sus camas. Pero los sonidos continuaron, y empecé a sentir un nudo en el estómago. Decidí subir para asegurarme de que todo estuviera bien. Al llegar al piso de arriba, la oscuridad envolvía los pasillos. Noté que la luz del dormitorio de los niños estaba encendida, a pesar de que yo la había apagado cuando los dejé descansar. Me acerqué con cautela y abrí la puerta. Para mi sorpresa, encontré a 2 intrusos dentro de la habitación, revolviendo las pertenencias de los niños. El corazón me latía con fuerza mientras intentaba mantener la calma.
Al notar mi presencia, los ladrones se quedaron paralizados y me miraron con sorpresa. Rápidamente cerré la puerta detrás de mí, tratando de contener el miedo que se hacía presente. Sabía que tenía que actuar con inteligencia. Me dirigí hacia la ventana, abrí las cortinas y encendí la luz. Quería que quedara claro que no iba a ser una presa fácil. Enfrentándolos con valentía, les dije que se fueran antes de que llegara la policía. Los ladrones, evidentemente nerviosos, buscaron una salida y se apresuraron escaleras abajo. Escuché el sonido de la puerta principal cerrándose con fuerza, mientras marcaba rápidamente el número de emergencia. La policía llegó pronto y después de una búsqueda intensiva por el vecindario, lograron capturar a los intrusos. Resultó que eran delincuentes que habían estado acechando la zona durante semanas. Desde esa noche, mi percepción de seguridad cambió, pero también me di cuenta de la importancia de la valentía y la astucia en situaciones de peligro. Los Gómez agradecieron mi actuar, pero decidí dejar de trabajar como niñera nocturna. La experiencia me enseñó que la seguridad de los demás, incluso en lugares aparentemente tranquilos, puede estar en juego, y es crucial estar preparado para enfrentar lo inesperado.